Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días, buenas, ¿cómo están? Esperamos que los hermanos se unan. Estamos ya en nuestro tercer día, tercer salmo, Salmo 3. Amén. Amén, hermanos. Esperar que mientras se unen más. Buenos días, ¿cómo están? Amén, amén. Aleluya. Bueno, buenos días para todos los que nos están mirando, ¿cómo están? Vamos a estar comenzando entonces hoy nuestro Salmo 3. Salmo 3, si usted está con su Biblia ahí, probablemente dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Amén. Entonces, aquí por aquí el inicio dice: oh Jehová, cuánto se ha multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Oh Jehová, cómo se ha multiplicado, decía el salmista. ¿Verdad? Es importante nosotros, algo que siempre decimos es cuando vamos a leer un pasaje, un salmo, en este caso Salmo 3, que fue escrito por David, como ya hemos dicho. No todos los salmos fueron escritos por David, pero este sí, allí en el inicio dice: Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Es muy importante entender el contexto en cuanto el salmista David escribía este salmo. Dice la Biblia que él se encontraba huyendo de su hijo. No sé si usted conoce la historia, un poco la historia de David y Absalón, pero David tuvo, así como todo gran hombre de Dios, tuvo sus fallas, ¿verdad? Y una de las fallas que él tuvo fue aquí con algunos de sus hijos. Y la Biblia dice entonces que uno de los hijos de David, se obsesionó por una de las hijas que él tenía y abusó de ella, se fingió de enfermo para que la hermana lo pudiera cuidar, y ahí cuando la hermana lo iba a cuidar, él la forcejeó y abusó de su hermana. Entonces, después de haber abusado de su hermana, Absalón quedó totalmente irado con esa situación con su hermano, y también sobre todo por ver que su padre David no hacía nada. Se adelanta esa situación según la ley de Moisés.
aquel hombre debería ser apedreado, aquel hijo, a pesar de ser el hijo de David. Y David no hizo nada. La Biblia no nos dice que él lo haya disciplinado a su hijo, que lo haya colocado de castigo. La Biblia no nos dice nada de eso. Simplemente David se omitió delante de aquella situación. Y eso produjo en el corazón de Absalón, su hijo, que comenzara a odiar a su padre. Comenzó a colocar, llenarse su corazón de odio, de rencor, de amargura contra su padre, y todo eso produjo que Absalón, el hijo de David, se rebelara contra su padre e hiciera que todo el pueblo comenzara también a rebelarse contra el rey David. Y la Biblia dice que él se paraba allí a la puerta de la ciudad, y cuando venía alguien a juzgar su causa con el rey, él decía, saludaba a la persona, se veía todo gentil, y le decía, qué pena que si yo fuese el rey tu situación sería tratada diferente, pero qué pena que mi padre no hace nada por ti. Si yo fuese el rey, yo realmente defendería tu causa porque es una causa justa. Entonces toda la gente que hacía eso, dice, toda la gente que venía al rey, que Absalón los encontraba allí en la puerta de la ciudad, le decía lo mismo. Y la Biblia dice que él comenzó a ganar, a robar, dice, robar el corazón de las personas. Y las personas, como todo, comenzaban a convencerse, qué bueno que es el hijo de David, qué bueno que es Absalón, me gustaría que Absalón fuese el rey, porque realmente el rey David no tiene mucho tiempo para nosotros. Entonces me gustaría, el rey, el príncipe, ¿verdad? Allí Absalón era una excelente persona, me gustaría mucho que él fuese nuestro rey. Y la Biblia dice que entonces que Absalón, el hijo de David, comenzó a rebelar, aparte de él rebelarse, él comenzó a llevar a las personas a rebelarse contra su padre. Y después de haber causado una rebelión, tomó el trono de su padre. Y David tuvo que salir huyendo. O sea, él tuvo que salir huyendo de su propio hijo. No era un extraño, no era un enemigo de él, era el hijo, el mismo hijo de David, el propio hijo de David, usurpando el trono de su padre. Y ahí entonces, en ese contexto que dice que fue escrito el Salmo 3, donde decía el Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y otra vez repitiendo allí los primeros versículos, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen abandonado. Dios me ha dejado de lado lo que las personas dicen. Pero nosotros sabemos que David, dice la palabra, que era un hombre que tenía el corazón, él era un hombre según el corazón de Dios. A pesar de sus fallas, como dijimos, la Biblia nunca escondió las fallas de sus padres, los errores de David, mejor dicho. La Biblia nunca escondió los pecados que él cometió. Él era un hombre según el corazón de Dios. Bueno, creo que volvimos aquí, una falla técnica, no sé si hubo una caída de luz, se cortó la internet, pero aquí estamos de nuevo, seguimos entonces. Dice el versículo 4 del Salmo 3, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, a pesar de que los enemigos, dice la Biblia que los enemigos del salmista aquí lo perseguían de David, a pesar que dice que los enemigos aumentaban, a pesar de que las personas decían que ya no había salvación en Dios para él, a pesar de estar siendo perseguido por su propio hijo y su propio hijo haberse rebelado contra él, a pesar de todo eso, dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y aquí hay algo que el salmista nos enseña a nosotros como cristianos. Muchas veces en medio de las dificultades, muchas veces en medio de las pruebas, de las tribulaciones, ¿verdad? Lo primero que nosotros perdemos siempre es el sueño, ¿verdad? Nos cuesta dormir, a veces nos acostamos y parece que nuestra cabeza está toda la noche pensando ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver ese problema? ¿Y qué hago ahora? Como dije, el contexto del salmista David aquí era siendo perseguido por su propio hijo. Él tuvo que huir, abandonar el trono y huir de su propio hijo.
Aún con todo eso, aún con esa situación, aún que las personas, no solo su hijo, pero fue mucha gente de su pueblo se rebeló contra él, aún de toda esa situación, él dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, porque con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. O sea, era algo que diferenciaba al salmista David, era su comunión con Dios. Algo que diferenciaba al salmista David era su relacionamiento con Dios. Él conocía a Dios. A pesar de que toda la situación era adversa, a pesar de que toda la situación se estaba levantando contra él, y decía David, ahora es tu fin, la fe de él y la confianza de él estaba en Dios. Él esperaba en Dios, al punto de estar tan confiado en el Señor, que dice la Biblia que él se acostaba y dormía. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, el salmista era alguien que vivía confiado. David era alguien que vivía confiado. Él dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén, que nosotros podamos llegar a esa confianza en Dios. Es el propósito de Dios para nuestras vidas, que aprendamos a desconfiar en Él. Compartimos ayer, creo, un poco sobre una de las palabras que hemos ministrado estos días pasados, estos domingos pasados, sobre la identidad, sobre Cristo cuando fue tentado. La Biblia dice que Satanás fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás allí en el desierto, y estando allí en el desierto, entonces una de las palabras que el enemigo le dice es, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y habíamos dicho que la palabra que salía de la boca de Dios es, mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces David también tenía esa convicción. Yo fui ungido por Dios. Él tenía convicción de su llamado. Él tenía convicción del propósito de Dios para su vida, de que él estaba allí como rey, no porque él hubiera escogido. Él estaba tranquilo allí cuidando de las ovejas de su padre. Cuando el profeta Samuel llega a su ciudad, a la casa de su padre, y se viene de parte de Dios para ungir quién será el rey de Israel, porque Dios ya había rechazado a Saúl. Saúl ya había sido reprobado por Dios y rechazado, y Dios entonces se había escogido otro rey que era conforme a su corazón. La Biblia dice entonces que él fue allí a la casa de Isaí, el profeta Samuel, y se vine para ungir quién será el próximo rey. Y allí en medio de aquellos hijos, varios hermanos de David, varios hijos de Isaí, la Biblia dice que Isaí hizo pasar todos los hijos delante de Samuel, y Samuel dice no, al ver uno de los hijos mayores, dice no, delante de mí está el que va a ser rey. Ciertamente el ungido del Señor ya está delante de mí. Y el Señor le dice, Samuel, no mires la apariencia, porque Dios no mira la apariencia. El hombre mira, pero Dios mira el corazón. Y la Biblia dice entonces que pasaron todos los hijos de Isaí, ninguno era aquel escogido. Y el profeta Samuel dice, no nos podemos ir de este lugar hasta que no hallemos al escogido, hasta que tienes otro hijo por ahí. Isaí dice, sí tengo uno, pero es el que cuida las ovejas, el más chico. Me imagino que dentro de él habrá pensado, no, ese no es, nunca va a ser ese es, toca el arpa, cuida ovejas, es joven, un adolescente, ese nunca va a ser el rey, no tiene experiencia ninguna como soldado. Pero Dios había escogido allá a David. Entonces David no fue él que fue a buscar a Dios, no fue que David persiguió el reinado. Dios lo escogió y en él estaba claro eso. En David estaba claro que la voluntad de Dios se haría en su vida. En David estaba claro que no era el propósito de él, no era lo que él decidiera, era lo que Dios decidiera sobre su vida. Entonces él aprendió a descansar en Dios, y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, muchas veces nos cuesta esperar en Dios. Cuando miramos las cosas naturales que estamos pasando, cuando miramos las dificultades, la escasez, la falta a veces de empleo,
problemas de salud, problemas en la familia, cuando miramos para la derecha, miramos para la izquierda y no encontramos salida, simplemente problema tras problema. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces tendemos a desesperarnos, no sabemos lo que hacer. El salmista dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, yo dormí tranquilamente porque Jehová es el que me sustenta. Y ahí dice el versículo 6, no temeré a 10 millares de gentes que se pusieren sitio contra mí. Levántame, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Amén. No temeré a 10 millares de gente que se pusieren sitio contra mí. Otra vez el salmista colocando allí su confianza en Dios. No importa quién se levante contra mí. Señor, no temeré, mayor eres tú que estás conmigo. Allí decía en el Salmo que leímos ayer, Salmo 2, dice en el versículo del Salmo 2 que habíamos leído, decía el versículo 5, ¿cuál fue el versículo que leímos ayer? Versículo 2, rompamos, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y aquí dice, creo que era el versículo, Salmo 1 entonces, que decía, el salmista decía, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi escudo, ¿verdad? Entonces el salmista sabía que él era protegido, que él era cuidado, guardado por el Señor. Entonces no temeré a 10 millares de gente que se pusieron sitio contra mí. Levántame, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Y otra vez, como nosotros dijimos, los salmos anteriores, el salmista viendo el senso de sentido del Señor. Aquí dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Imagínense, la palabra dice, le quebraste los dientes a mi enemigo. Y después dice el versículo 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Otra vez vemos algo que nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad? Que el salmista es un tipo de Cristo, ¿verdad? Aún en medio de esa persecución, aún que su hijo se había levantado contra él, aún que millares, muchos, casi toda la nación se había levantado contra él porque su hijo Absalón había contaminado el corazón del pueblo, aún que millares se habían levantado contra él, él dice, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y aquí parece con quién, con Cristo, ¿verdad? Una de las últimas palabras del Señor Jesús allí en la cruz fue, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, bendícelos, porque ellos, aunque ellos están errados, aunque ellos están equivocados, perdona sus pecados, o perdónalos porque ellos están ciegos. Aquí el salmista también se colocó en esa posición, dice, las salvaciones de Jehová, no importa que se levanten contra mí, no importa que un ejército se levante contra mí, no importa que el pueblo se haya levantado contra mí, el Señor está en el control de todas las cosas, ¿verdad? Y sabemos que hoy no es diferente. Por el solo motivo de usted estar sirviendo al Señor, por el solo motivo de nosotros buscar de Dios, siempre va a haber alguien levantándose contra usted. Y muchas veces, las personas que se levantan contra nosotros para desanimarnos, para hacernos parar, muchas de las veces son personas cercanas,
¿verdad? En el caso de David aquí fue su hijo, su propio. Imagínense su propio hijo levantándose contra usted. Su propio hijo para quitarle, robarle su trono. O sea, uno puede esperar de cualquier persona, pero nunca de un propio hijo. Pero aún en medio de esa situación, me imagino que la situación allí del salmista, la situación de David no era una situación agradable. A veces uno lee la Biblia y dice, wow, qué victoria, qué confianza que él tenía en el Señor, qué confianza que el salmista tenía en Dios, pero muchas veces no nos colocamos en el contexto del ¿será que nosotros soportaríamos una prueba como esa, de ese tipo? ¿Verdad? Pero la confianza de él, la confianza de David no estaba en su ejército. La confianza de David no estaba en que él era el rey. Él podía haber dicho, yo soy el rey, nadie se va a levantar contra mí. Pero él dice, Jehová es la salvación. La salvación es Jehová. Jehová es el que salva. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Tú eres, Señor, el que salva. Dios es el que salva. Y ahí cuando nosotros usamos la palabra salvación, en la cabeza de muchos es salvación del infierno, para recibir una vida eterna. Pero la palabra salvación no solamente se aplica a la salvación para una vida eterna, se aplica también para ser salvo, salvo de las dificultades, salvo de las pruebas, salvo de las tribulaciones, salvo de aquellos que se levantan contra nosotros, salvo de los problemas que pueda estar enfrentando, salvo de la escasez. Tal vez estás pasando por un momento de escasez, tal vez estás pasando por un momento de necesidad, de lucha, de prueba, de luchas en tu trabajo, luchas en tu hogar, pruebas con tu familia. Tal vez estás pasando por una enfermedad que muchas veces quiere quitarte la paz y el enemigo comienza a lanzar dardos en tu mente de que no tiene cura, de que te vas a morir, de que eso ya no tiene solución. Pero la palabra del salmista es: las salvaciones de Jehová. Dios es nuestra salvación, ¿verdad? Cristo, el nombre de Cristo, Yeshua significa salvación. Cristo es nuestra salvación, ¿verdad? Él está con nosotros. Él dice, no te dejaré. Las últimas palabras allí en el libro de Mateo, antes de Jesús ascender a los cielos, las últimas palabras de él es: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré, no los desampararé, no nos dejará, Él no nos desamparará. Esa es nuestra confianza, que aunque estemos en medio de la lucha, aunque estemos en medio de la prueba, el Señor no nos desamparará, el Señor no nos dejará. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está, aunque no podamos ver, aunque tal vez la situación nos quita el enfoque y nosotros estamos mirando apenas el presente, estamos apenas mirando los problemas a la derecha, a la izquierda, mirando la necesidad, mirando los problemas que no tenemos salida. Pero el Señor nos promete, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sustenta, Él es el que sustenta, Él es el que no te va a dejar caer, Él es el que no te va a dejar desistir, Él está contigo. Él dice, yo no los dejaré, no los abandonaré, sino que dejaré con vosotros otro consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad. Y esa toda verdad que dice la palabra del Señor es toda la verdad, que no seremos engañados por las circunstancias o las dificultades, sino que entenderemos, sino que nuestros ojos se abrirán para entender lo que la palabra dice a nuestro respecto, lo que las promesas de Dios, las promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Estamos ahí casi finalizando, ya apenas unos pocos minutos del final. Me gustaría orar por ti, orar en esta mañana. Aquellos que entraron, ¿verdad?, que estuvieron aquí compartiendo, algunos ya salieron, estuvo Ángel, está Karina, Débora también por ahí, otros hermanos que entraron y algunos tuvieron que salir por causa de trabajo. Pero me gustaría estar orando por ti en este momento, bendiciendo tu día. El versículo 8 dice, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición.
Él estaba declarando sobre el pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ustedes el pueblo de Dios. Sobre tu vida sea la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo quiero declarar sobre mis hermanos, quiero bendecir su día, no importa la lucha, el problema, la dificultad que puedan estar atravesando. En este momento yo en tu nombre, Jesús, los bendigo. En tu nombre declaro, Señor, tú eres nuestra salvación. Tú estás con nosotros, tú no nos dejaste, tú no nos desamparaste, Señor, tú no nos has abandonado, porque, Señor, tú nos guardas, Señor. Tu palabra dice que si Jehová no edificara nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabaja el vigía. Por más que de más está levantarse temprano y buscar el pan con el sudor de su frente, porque estarían juntando en sacos rotos. Pero nosotros, Señor, nuestro vigía eres tú, Señor, nuestro guarda eres tú, Señor. Yo declaro cada uno de tus hijos guardados por ti. Yo declaro en esta mañana cada uno de tus hijos libres, librados de todo ataque del maligno. Yo declaro un día de victoria, un día bendecido. Yo bendigo, Señor, el día de mis hermanos. Yo declaro, Señor, que hoy será un día victorioso, donde tu nombre se glorificará en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Yo bendigo el día de hoy. Declaro, Señor, tus bendiciones. Jehová es nuestra salvación. Sobre tu pueblo, Señor, sea tu bendición. Que el Señor los bendiga, que tengan un día bendecido, que el Señor guarde tu entrada y tu salida, que el Señor te guarde a aquellos que tienen que salir a trabajar, a estudiar, que el Señor guarde la vida de cada uno de ustedes, que lo lleve en paz y declare un día bendecido, un día en victoria, un día próspero. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana otra vez a las 7, de 7 a 7 y media. Amén. Que el Señor te bendiga. Que tengas un día bendecido. Aquellos que estuvieron, un abrazo grande. Allí Karina, Cristiane, Ángel, estuvo Débora, también algunos que entraron y ya tuvieron que salir probablemente por trabajo. El Señor te bendiga, tengas un día bendecido. Amén. Un abrazo grande para todos. Chao.